Lucas capítulo 18. ¿Por qué el diablo no quiere que ores? Es el tema de esta serie que estamos compartiendo. Hoy estamos en la segunda parte. ¿Por qué el diablo no quiere que ores? Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Si lo tiene, póngase de pie en reverencia a nuestro Dios y también al autor de ella. Damos gracias a Dios por su palabra. Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Listos? Vamos a leerlo todos juntos. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos, Señor, recibirla, podamos entenderla, comerla, asimilarla, pero sobre todo aplicarla, Señor, a nuestra vida. Bendice a cada oyente, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, hoy aquí presentes también, y a tu pueblo, Señor, que está en todo el mundo. Así que gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Así que el tema es: ¿por qué el diablo no quiere que ores? Creo que usted ha aprendido de algunas ilustraciones que le he enseñado que el bambú chino es una de las plantas que crecen más rápido sobre todas las plantas en el mundo. Si esta planta está en el clima perfecto, puede crecer hasta 35 pulgadas. Imagínense, 35 pulgadas en un periodo de 24 horas. Y tiene un crecimiento interesante debajo de la tierra que nosotros no podemos ver. Sus raíces se van extendiendo, se van desparramando por todas las direcciones, hacia allá, hacia acá, hacia abajo, por todos lados. Y para arriba, si usted ve algo interesante en la tierra, fíjese, en 5 años no crece. Usted dirá como, ¿por qué no crece? Algo le está pasando, algo está mal, y parece como que tal vez ya no sirve esta planta, pero en un tiempo promedio de 5 años, vemos que repentinamente todas las raíces están formadas. ¿Y sabe qué sucede luego después de esos 5 años? Ese bambú empieza a crecer y puede crecer hasta 80 pies de alto, solo en un año. Imagínense lo interesante de lo que Dios crea. Si vemos esto con nuestro Dios, en parte así es nuestro Dios. Aparentemente como que nada está sucediendo, como que nada está pasando, pero Dios está trabajando. Aunque sus ojos no lo vean, por debajo de la tierra, así como el bambú, Dios también, a través o detrás de bambalinas, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios se está moviendo. Así que yo creo que entre todo esto nos enseña que es bien importante orar y no desmayar, que es lo que quiere Satanás, que tú no ores. Y de una u otra manera va a querer detenerte, así que usted siga orando en fe, siga confiando en Dios, siga adelante, aunque Dios parezca que está callado. Usted tiene que seguir adelante, amén. Así que no dudes de Dios, porque uno de los 3 enemigos de los cristianos uno es la carne, segundo es el mundo y tercero es el diablo. Y nosotros como cristianos tenemos un enemigo que es muy grande, pero no es súper poderoso, y se llama Satanás. Y créame que nuestros verdaderos enemigos, nuestros verdaderos enemigos no son gente de la carne y hueso que están a nuestro alrededor de nosotros, sino cosas invisibles que puedan ser el mismo Satanás, puede ser la lujuria, puede ser el rencor, la falta de perdón, el sistema del mundo y los demonios y muchas cosas más que no vemos pero que nos hacen daño, amén. Así que Satanás es el enemigo número 1 del cristiano, un enemigo sobrenatural y que está apuntando toda su artillería. ¿Sabe a dónde? Al cristiano, a la iglesia de Dios y a la familia de Dios. ¿Con qué fin? De hacernos carnales, ¿no es así? A través del pecado, a través del dolor, las emociones y el placer, quiere hacernos ciegos, carnales, mundanos, miserables y sobre todo, alejarnos de Dios. Él le teme a un pueblo que está cerca de Dios. Él le teme a un cristiano que está cerca de Dios y pone muchos obstáculos para que el cristiano no ore, para que se desanime, para que le dé sueño, para que haga otras cosas mejor. Ahora,
¿Por qué el diablo no quiere que ores? Hemos enseñado varios principios en la mañana. Si oras, el reino de Dios será establecido en la tierra. A Él no le conviene eso. Tu familia puede convertirse a Cristo, te vas a parecer más a Cristo, estarás en la brecha a favor de tu familia, el pecado no va a gobernar tu vida, tendrás intimidad con Dios, Dios te va a revelar sus planes y sus propósitos progresivamente, te volverás más espiritual que carnal, conocerás el corazón de Dios, vas a aparte encajar en tu llamado y aparte Dios va a ser morada contigo a través del Espíritu Santo. Esa es la mayor amenaza y el mayor terror que Satanás puede enfrentar en esta tierra. Fíjese, no lo asustan las metralletas, no lo asustan las bombas. ¿Sabe qué es lo que le asusta a él? Un pueblo que está de rodillas, un pueblo que está orando a favor de la gente, a favor de su pueblo. Así que por esa razón el diablo no quiere que ores. ¿Por qué? En la mañana aprendimos que porque tus oraciones serán respondidas y Él no quiere que nuestras oraciones sean respondidas. En segundo lugar, de lo que estaremos aprendiendo hoy es porque no quiere que uses tu fe. ¿De usted? ¿Por qué es que Satanás no quiere que tú ores? Porque a través de la oración, Él sabe que es súper importante la fe. Y Él no quiere que tú uses la fe en la vida cristiana. Una ocasión, un hermano viene y se le acerca al pastor y le saluda. Pastor, se me acercó un hombre y me dio palabra de parte del Señor. Ah, sí, ¿y qué fue lo que te dijo? Me dijo que el Señor quiere que yo vaya a África. Ah, pues qué bien. Pero mira, cuando vayas, asegúrate de llevarte al hermano para que él te diga cuándo te tienes que regresar. ¿No es así? Así que nuestra fe es puesta en Dios, no en los hombres. Sí, los hombres pueden ayudarnos, pueden sacarnos de ciertos problemas para hasta un punto, pero Dios es muy diferente. Amén. Así que la fe, escuche esto, la fe es un valor. La fe es un valor que rige y que gobierna nuestra vida. Maneja nuestra vida, dirige nuestra vida, y solamente la fe se activa cuando es puesta en la persona correcta. Porque hay muchas personas de falsas religiones que sí tienen fe, pero no la tienen en la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tener fe es tener la confianza plena, en un ser supremo. ¿Quién es ese ser supremo? Nuestro Dios, amén, y creer en su existencia, su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo conoce, amén, lo cual no se limita solamente a aceptar, yo acepto la doctrina de Dios y ya, no, tenemos que vivir de acuerdo a esas enseñanzas y ponerlas en práctica. Es aquella persona que realmente tiene esa fe en Dios, porque creer, hasta los demonios creen, dice la palabra, pero ¿sabe qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demonios? Que ellos no practican la palabra de Dios, nosotros sí. Amén. Así que lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, la convicción, la seguridad, que usted está bien pleno y seguro de que eso es. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Algo viene, pero yo no lo veo, pero yo lo creo. Es lo que está diciendo el texto, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve usted? No lo veo, pero yo sé que el Señor tiene algo para mí. Amén. Así que la fe se recibe como un fruto del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y su fe, o sea, nuestra fe, se fortalece y crece a través de la experiencia en nuestra relación con nuestro Dios. Y es la fe la que nos impulsa a ser perseverantes, a obedecer a Dios, a servir a Dios y a profundizar en esa relación. Y aparte, hermanos, ¿ustedes se imagina cómo es que la fe es tan importante en la vida del cristiano? Que aparte, por la fe somos salvos, por la fe tenemos vida eterna, por la fe vamos a ir al cielo, por la fe tenemos paz con Dios, por la fe nuestros pecados han sido perdonados, por la fe recibimos
recibimos milagros, por la fe recibimos algo que aún no tenemos, por la fe agradamos a Dios, por la fe también o mostramos y tenemos confianza en las promesas de Dios, por fe vencemos el pecado, por fe no agradamos al mundo y la fe es parte de la armadura del cristiano, lo cual nos ayuda a mantenernos firmes en el cristianismo. Amén. Y sé que hay muchas cosas más. Ahora, ¿se da cuenta de lo importante que es la fe? Ahora entiende usted por qué es que Satanás no quiere que usted tenga fe, porque sabe lo poderoso que es, sabe lo que implica en la vida del cristiano y lo que provoca en la vida del cristiano también. Así que, ¿por qué cree que el diablo no quiere que usted tenga fe en Dios? Por su magnitud, su revelación, su experiencia, su poder hacia nosotros. Así que él sabe muy bien cuán poderosa es en nuestra vida la fe si la usamos como cristianos. Amén. Y él no quiere eso. De una otra manera va a tratar de distraerte y alejarte de ello. Por ejemplo, pensando en la fe. Hay personas que dicen, yo tengo fe en los políticos que un día van a encontrar la solución a los problemas del mundo. Y está bien, no tiene nada de malo en tener fe en un grupo político. Tal vez otros dicen, yo tengo fe en que Dios va a sanar a mi hijo. Excelente. Yo tengo fe en que voy a rebajar 10 libras en un mes. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Yo tengo fe que mi esposa o mi esposo se va a entregar a Cristo. O yo tengo fe que voy a alcanzar a mis amigos para Cristo. Gloria a Dios. Son buenas metas. ¿Se pueden cumplir? Sí, siempre y cuando confiemos en nuestro Dios. Nosotros lo creamos también y hagamos el esfuerzo necesario para que se logre eso que nosotros queremos. No es nomás de que, yo tengo fe que va a aparecer aquí una hamburguesa con tomate, con cebolla, con una coca bien rica y unas papitas fritas y gloria a Dios, ahora sí, vamos, yo tengo fe que va a aparecer. ¿Va a aparecer? Ni que fuera mago, pues no va a aparecer, ¿verdad? Así que, ¿cómo le hace Satanás para dudar o hacernos dudar en vez de que nosotros tengamos fe? Lo hace de muchas maneras y a veces ni nos imaginamos. Por ejemplo, en primer lugar, la manera en que Satanás trata porque ¿qué es lo contrario de fe? Incredulidad o duda, ¿verdad que sí? Es en sí eso. Ahora, la manera en que Satanás trata de meternos duda hoy, en este mismo día, es la misma manera que él usó o utilizó a Eva. En Génesis capítulo 3, en esa historia, el primer método de Satanás, ¿sabe cuál fue? Cuestionar la palabra de Dios. ¿Acaso Dios ha dicho? ¿A poco Dios? ¿A poco Dios les dijo eso? Cuestionar la palabra de Dios. Así que Satanás sabe que una vez que el diablo te hace dudar de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha dicho en su palabra, en ese mismo momento, en ese mismo instante, ¿sabe qué pasa ahí? Satanás ya tiene cuando usted le suena la puerta y usted abre la puerta y la persona cuando no quiere que usted cierre la puerta, ¿qué hace? Pone su mano o pone el pie debajo de la puerta, ¿sí o no? Cuando usted cuestiona la palabra de Dios, ¿sabe qué hace Satanás? Le pone el pie sobre la puerta y usted está ahí como, ¡hey! Y momento que Satanás ya está ahí sobre esa puerta, solo es cuestión de tiempo para que ocupe la casa entera. Acuérdense de eso. ¿Cómo pone Satanás dudas en nuestras vidas? Cuestionando la palabra de nuestro Dios. Amén. Segundo lugar, el segundo método de Satanás es hacernos cuestionar el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Así que si él te puede hacer dudar del amor de Dios, entonces ya te debilitó, ya te quitó mucha fuerza de tu vida espiritual. Y si tú ves en Génesis capítulo 3, versículo 5, el diablo cuestiona el amor de Dios hacia Eva. ¿Sabe en qué manera? A lo que vemos ahí en esa historia, que el Señor le estaba ocultando algo a Eva ahí, en no permitirle, mira, no quiero que comas de ese árbol. Mira, si yo no te he dicho por qué, yo digo que no está siendo sincero contigo, te está escondiendo algo. Y ahí estaba ella ya dudando y está viendo y observando. Y en la actualidad también Satanás es lo que hace en nuestra vida, trata de hacernos dudar del amor de Dios, a preguntarnos cosas como tal vez, ¿por qué Dios no me da ese trabajo?
¿O por qué es que Dios no ha sanado a mi hijo o a mi hija o a esta familia? ¿Por qué es que Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? ¿Por qué Dios no me concede este novio o aquella novia? ¿O por qué Dios permite que este niño o aquel bebé muriera? Y son preguntas que Satanás nos pone para cuestionar el amor de Dios. Podrían ser cientos de cosas, pero el común denominador de todas ellas es la acusación de que Dios no te ama. Porque si Él te amara, te hubiera dicho todo. Y a veces Dios no necesita decirle ciertas cosas a sus hijos, sabiendo de que está protegiendo a sus hijos. Amén. Así que el perfecto propósito de esto es el de tratar, Satanás, plantar una semilla de duda en tu mente. ¿Sabes para qué? Para que no tengas fe, para que tú dudes. Y una persona que duda, como dijo Santiago, es una persona de doble ánimo. Ya no sabe si aquí, ya no sabe si acá. De repente está arriba y de repente está abajo, como las olas del mar, tal y como así lo ilustró. ¿No es así? Y es su propósito. Porque Él sabe que en el momento que nosotros dudamos, tú vas a poner un pie hacia atrás. Tú vas a ponerte en un alto. Ya no estás avanzando en tu propósito. Te estás deteniendo en tu propósito y te estás alejando de tu propósito. Así que en primer lugar es cuestionar la palabra de Dios. En segundo lugar, de que, mira, tal vez Dios no te ama. Y fíjate lo que has hecho, a lo mejor Dios no te va a perdonar. En tercer lugar, nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios. El objetivo de Satanás es plantar el descontento, que no estoy feliz en nosotros, poniendo duda del cuidado de Dios. Amén. Satanás hizo que Eva olvidara todo lo que Dios había hecho y aparte Dios todo lo que le había dado. Él lo puso en cuestión de duda y que ella más bien se centrara en la única razón o la única cosa que yo podía tener. Oiga, tenía todo. Tenía un paraíso, tenía el hombre perfecto en todos los aspectos. Estaba en un mundo donde no había suegra, no había hijos, que los hijos son una bendición, pero en ese momento ahí no había hijos, no había un trabajo en sí que, tengo que estar a tal lugar, un compromiso de tantas cosas, que ciertas reglas, ciertas leyes, nada, un paraíso perfecto, oiga, sin viles, y nomás de estrechar la mano y tengo hambre, estrecha la mano y come, así de fácil estaba todo, no necesitaba ni planchar. ¿Por qué? Pues andaban desnudos. Que tengo que lavar ropa y que tengo que planchar y que lavar. Nada de eso. Estaban felices y contentos. Pero aún así todo lo que tenía lo olvidó. Dijo, eso yo quiero, ese árbol que está ahí, de la ciencia del bien, del mal. Sí, eso es lo que tú debes de tener, le dice Satanás. Y se olvida de todo y se enfrentó en lo que yo quiero, lo que yo deseo. Así que la hizo dudar sobre la bondad de Dios. El amor de Dios en sí le hizo pensar que Dios era malo, que Dios era egoísta, al no decirle, mira, esto es el bien y este es el mal. Y fíjese lo interesante en esto, por saber eso, entre el bien y el mal, ¿qué pasó? Murió. Y ahora, pobrecito Adán, trabajando, aunque antes también trabajaba antes de la caída, pero ahora dice, vas a tener que sudar, mijito. Va a estar duro, más duro ahora, y ahora a ti de adrede. Cuando tengas hijos te va a doler bastante. La requia no va a ser suficiente. Así que para que se le quite. Quería saber, mijita, ándale, éntrele. Dios nos quiere proteger, pero nosotros no entendemos muchas cosas. Si Dios no te contesta algo es por algo que tú no sabes. Pero Satanás quiere hacerlo grande. Sí, ¿por qué Dios? Y no sé qué. Ese es el trabajo de Dios, ponerle una lupa a ese pequeño problemita para que se vea más grandota. Así que todo era un engaño. Insistimos en prestar atención a las pocas cosas que no tenemos en vez de mirar lo mucho que Dios nos ha dado. Amén. Así que asimismo Satanás puso la duda en 10 de los 12 espías. ¿Usted recuerda esos 12 espías que fueron a reconocer la tierra? ¿Sí o no? ¿Usted recuerda eso? Y aparte, de los 12, 10 solo miraron lo malo, ya. Y fíjate, ya miraste el tamaño de esos gigantes grandísimos. Y mira, parecemos chapulines en comparación con ellos. El diablo los estaba haciendo bullying, poniéndole esas cosas en su mente y se las creyeron. Y regresaron, mejor vámonos para Egipto, está mejor para allá. Oiga, tremenda tierra que estaba ahí. Pero 2 decidieron no dejarse llevar por la farándula de la chusma.
Eran felices con un tronco sobre el hombro y el otro también así. ¿Qué estaban cargando ahí? ¿Qué uvas de Jera de California? Ni que nada, oiga. Todos tenían que cargar un racimo. Ellos venían felices, como mira, gloria a Dios. Y ellos no estaban mirando a los gigantes, ellos estaban mirando lo que estaba detrás de los gigantes. Tenían el mismo problema los 12, pero solo 2 decidieron, yo lo voy a ver con una perspectiva diferente. Pero 10 se dejaron llevar por la perspectiva de Satanás. Amén. Así que, ¿alguien sabe cuál es el Impala? No el Impala Chevrolet, no, ¿verdad? Que es muy bonito el carro, ¿verdad? El animalito ese, creo que, ¿cómo le llaman? Antílope, creo que si no me equivoco, ¿verdad? Muy bonito el animal, brinca bastante. Este animalito puede saltar hasta 10 metros de altura. Entonces estamos hablando de cada metro es 3 pies, ¿verdad? 3 por 10, ¿cuánto es? 30. Estás hablando de 30 pies, oiga, está alto, yo mido 5 o 6, estamos hablando de otro montón. Y ese animalito, así Dios lo creó. Y este animalito brinca también, está de repente así, ve que hay depredadores, está en amenaza, ¡puc! Nomás de repente brinca. Pero algo interesante de este animalito, lo negativo, si nos ponemos a ver este animalito, es que si no ve dónde va a aterrizar, no salta. Qué interesante es eso. O sea, no tiene fe. Yo no miro dónde voy a caer, yo no me muevo. Y así somos nosotros, y es lo que el diablo quiere. No, es que quiero asegurarme de esto y asegurarme lo otro. No. Cuando tú tienes fe en Dios, tú no sabes qué es lo que viene por el porvenir, pero yo estoy confiando en ti, Señor, que esto va a ser bueno, yo le doy. En un sentido, no nos estamos poniendo una venda sobre los ojos, no estamos cerrando los ojos porque, tengo que andar por fe y no por vista. No está hablando de eso, sino la actitud que yo voy a tomar frente a la situación. Y la fe para el cristiano es fundamental y es la mejor arma que activa todos los beneficios del cristiano. ¿Ve usted? El diablo sabe que es la llave como para prender tu auto, ¡pum!, o prender la luz, recibes una bendición. Así es él, no quiero que la activen porque van a darse cuenta de tanta bendición. Y él no quiere eso. Así que el diablo sabe que cuando tú usas tu fe, milagros suceden. Amén. Y aparte la vez que los discípulos, usted recuerda, creo que era Mateo capítulo 17, fueron y oraron por un endemoniado y no pudieron echar fuera a ese demonio. Mateo capítulo 17, y la razón, ¿sabe cuál fue o qué fue lo que Jesús les dijo? Mira, por esta razón ustedes no pudieron sacar este demonio de esta persona, y les dijo su falta de fe. Fue lo que él les dijo. ¿Ve usted? Su falta de fe. Y luego él sigue hablando. Y usted en el contexto se da cuenta que la oración y el ayuno quedaron en segundo término. Porque muchas veces tú oras y tú ayunas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? La fe. Si usted no ora con ese vehículo que es la fe, usted puede orar, puede ayunar, y si no tiene fe, nada va a suceder. Y él les dijo, ustedes no tenían fe. Y también aparte tienen que orar y tienen que ayunar para que este género salga. Pero lo importante, el vehículo por el cual tú vas a caminar sobre la fe y sobre el ayuno, tiene que ser la fe. Amén. Así que vemos por su falta de fe. Puedes orar mucho y ayunar mucho, pero si no tienes la fe y la certeza de que Dios va a obrar, de que Dios va a responder, tus oraciones serán vanas. Como dijo Jesús, son puras repeticiones, que nada pasa. Amén. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿lo tiene? Dice, pero sin fe, ¿se da cuenta usted que nomás en esa pequeña frase, pero sin fe, está diciendo como, si no está la fe, no hay nada, cero, ex nihilo, ¿verdad? Pero sin fe es imposible. Pero Señor, es que estoy orando, Señor, estoy ayunando. No, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que, esa frasecita, que el que, ese soy yo o es usted, que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay.
La versión FBR 2020 es: todo aquel que se acerca a Dios, sepa que ahí está. ¿Ve usted? En la versión también, Palabra de Dios para Todos, dice: cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. ¿Ve usted? Entonces Dios no es un mago, pero Dios es un Dios de fe. ¿Ve usted? Así que Él opera en esa atmósfera de la fe. Para que Dios aparezca en tu vida, tú debes de creer en Él. Para que Dios se manifieste a tu vida, tú tienes que creer en Él. Sin fe no puedes orar, sin fe no puedes agradar a Dios, sin fe tus oraciones no serán respondidas. Por eso el diablo dice: no quiero que tengan fe, no me conviene. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Sabe qué es lo que hace para que no tengas fe? Ponerte dudas. Duda de la palabra, duda de Dios, duda que Dios te está cuidando en medio de todo lo que te está pasando. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo hace, es su misma estrategia. Ahora, usted nomás ve a la gente, escúchelo lo que dicen. Mira, está haciendo el diablo lo mismo con ellos también, ¿verdad? No, es que yo no sé si Dios va a obrar y ya me cansé y que y que el otro, y no sé si Dios me va a suplir y a ver cómo le hago. Y nomás escúchelos, igualito el mismo sistema. Así que yo creo que Proverbios capítulo, quiero que vaya allí, Proverbios capítulo 19, versículo 27. Proverbios capítulo 19, versículo 27. Fíjese lo que dice ahí, algo interesante eso sobre dudar. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 19, versículo 27 dice: cesa. ¿Qué significa eso de cesa? Para, alto, no lo hagas. Dice: cesa, hijo mío. ¿Ve? Los cristianos también entran en duda. Dice: hijo mío, de oír. ¿Ve usted dónde entra siempre Satanás a veces? Por su mente, ¿verdad que sí? Y entra por el oído. De oír las enseñanzas que te hacen, ¿qué dice ahí? Divagar. ¿Qué significa eso? Dudar. Estar aquí, no, mejor acá. Como el hombre de doble ánimo que dice Santiago, ¿no es así? Así que dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar, de dudar de las razones de sabiduría. ¿Ve usted? Entonces, Satanás siempre va a poner, dice ahí, de oír las enseñanzas. ¿Enseñanzas? ¿Qué enseñanzas? Escucha la televisión, escucha la Miria. Va a haber tantas enseñanzas que van en contra de Dios. Enseñanzas que van en contra de los principios cristianos, de nuestros valores. Amigos, amigas en las escuelas, de todo se creen y usted les escucha. Sí. No, verifique usted mismo, usted misma. Así que cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Y dónde proviene la sabiduría? ¿Qué dice Salmo capítulo 1, verdad? La palabra, ¿verdad que sí? ¿Amén o no, hermanos? Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Dice el texto: pero pida con fe, no dudando nada. El diablo bien sabe que cuando tú le crees a Dios, milagros suceden. Hay respuesta a tu oración, hay sanidad, hay provisión, hay misericordia, hay oportunidad, hay bendición. Amén. Por eso Él no quiere que practiques tu fe, no quiere que confíes en Dios, que tengas fe en Dios, que tú seas una persona que tú estás luchando en contra de Él con eso. Y a Él no le gusta. Amén. Así que Él quiere que tú tengas una fe infructuosa. Como que sí, como que no. Como que le voy a dar y no voy a darle. Y como Jesús nos conoce, escuche esto, de lo incrédulo que somos, Él nos conoce. Pero Él nos conoce a tal punto, ¿sabe qué? Lo interesante de esto, puso el requisito de la cantidad de fe, ¿como qué? ¿Qué era la cosita que Él dijo? ¿Como un qué? Como un grano de mostaza. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Entonces, fíjense nomás, puso el requisito de la cantidad de fe como un grano de mostaza. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué puso ese ejemplo? O sea, tan pequeña para que cualquiera califique. ¿Sí escuchó eso o no? Para que cualquiera califique, que si es una briznita, como dicen, de fe que tú tengas, dice,
dice Dios, pues así tan pequeño, puedes decir a esa montaña, muévete y se moverá. Pero pastor, yo he hecho eso y no se ha movido a la montaña. No te está diciendo que se va a mover literalmente, te está diciendo que a tal manera que lo que tú pidas, algo va a suceder. Amén. Así que escuche esto. Bueno, ¿sí entendió lo que le dije? Un granito tan pequeño, lo hizo tan pequeño, creo yo, que tiene muchas razones, pero lo hizo para que nosotros califiquemos con ese poquitito de fe. Ya le hiciste, ya pasaste, es un passing, un 70, como dicen, ¿verdad? Pero el tamaño como un grano de mostaza. Qué bueno que el Señor nos puso ese ejemplo de un grano de mostaza. O qué tal si hubiera sido como un grano de semilla de calabaza. ¿Cómo es la semilla esa? Oiga, tremendo semillón. No, pues está muy grande, Señor, pues ¿cómo le voy a hacer para tener tanta fe? Mejor de mostaza, ¿no? Pero de calabaza. A ver si allá atrás ustedes, muchachos, ahí en Google pueden buscar coco de mar. Ponle ahí semilla, coco de mar, y a ver si pueden mover la página al lado derecho para que ahorita puedan verla ahí. Pero qué interesante que la semilla de coco de mar es la más grande del mundo. Y es muy rara, que solamente se encuentra en 2 islas, en Seychelles, frente a la costa África Oriental. ¿Y sabe? A ver, ¿ya la encontraron o no? Semilla de, si la pueden nomás moverla esa para que los hermanitos puedan ver ahí, a ver si la pudieran ver. Y si no, ponen en... Bueno, ahí está, miren nomás. Tremenda semilla, ¿verdad que sí? Wow, pero ¿sabe qué es lo interesante de esa semilla de coco de mar? Es la más grande del mundo. Que si usted la compara con la de mostaza esa, oiga, qué gran diferencia. Pero aparte es muy rara. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? ¿Sabe usted cuánto pesa esta semilla de coco de mar? Pesa en un promedio de 18 a 27 kilogramos. Una semilla. Una sola semilla. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho que en vez de semilla de mostaza hubiera sido una semilla de coco de mar? Señor, ¿cuándo? Es imposible tener tanta fe. ¿Pero qué dijo? No, te la voy a poner chiquita para que califiques, para que no tengas excusa. Quiero que estés de mi lado, no quiero que estés del lado de Satanás. Recuerde esto, cuando tú dudas de Dios, estás poniendo tu fe en Satanás. A ver, quiero que lo repita conmigo. Cuando tú dudas de Dios, tú estás poniendo tu fe en Satanás. Esa es la realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. Así que, gracias a Dios que fue como un granito de mostaza, si no, nunca hubiéramos tenido la fe necesaria ni para ser salvos. Gracias a nuestro Dios. Así que la fe es importantísima en la vida del cristiano, que sin ella no somos nada, no podemos hacer nada, hermanos. Hubo una mujer sirofenicia que vino a Jesús para que él, o sea Jesús, libertara a su hija que estaba endemoniada. ¿Alguien se conoce y recuerda esa historia? Y algo interesante que ahí en Marcos capítulo 7, si usted quiere ir ahí para que en contexto pueda ver la historia, Marcos capítulo 7, venía Jesús, ayúdame, mi hija está atormentada por un demonio. Jesús la iba ignorando. Yo vengo aquí por los israelitas, yo vengo aquí por los judíos. Y en un sentido, a propósito, la iba ignorando, pero en realidad estaba probando su fe de esta mujer. Y dice el versículo 27, Marcos 7, 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. O sea, él estaba hablando de los judíos. Pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o sea, a los gentiles. Yo he venido por los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. ¿De quién está hablando? De los judíos. Mi propósito final es ellos. Pero al final Dios instituye a Pablo y le dice, ahora tú ve con los gentiles. Este pueblo me rechaza, no quiere nada de mí. Eso que le aventé a los perrillos, ahora dáselos y los vas a poner, ahora a los judíos ponlos como perrillos y a ellos ponlos acá en la mesa. ¿Me entiende? Por eso el Apocalipsis dice, cuando pasen los tiempos de los gentiles, dice, se va a cumplir la palabra, dice Apocalipsis, ¿no es así? Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles y esta mujer era una gentil. Y dice el 28,
Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Como queriendo decir, o sea, la mujer le dijo a Jesús que lo que le sobraba de su gracia, o sea, las migajas que caían de la mesa de su Señor, dice, eran suficientes para liberar a su hija del poder del diablo. Aunque sea así, ese poquitito, con eso tengo, pero dámelo, y yo sé que mi hija va a sanar. Tanta así era su fe. Wow, Jesús estaba impactado con esta mujer. Eso se llama fe, hermanos. Amén. Así que tanta era su fe que lo poquito que hiciera Jesús por ella era suficiente para resolver su situación, su necesidad, su preocupación por su hija. Y ahora observe lo que sucedió. Después de que esa mujer dijo esa oración, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de su hijo. ¿Sabe qué sucedió? El demonio dejó a la niña libre en ese mismo momento. Qué interesante es eso. Y dice el 29, entonces le dijo: por esta palabra. ¿Quién dice ahí? Jesús está hablando. Dice: por esta palabra. ¿Qué palabra? Esa que ella dijo: pero Señor, los perritos comen aún de las mesas. Jesús se impactó. Wow, estaba probando y eso es lo que quería escuchar. Es lo que quiso decir Jesús. Entonces le dijo: por esta palabra, ve. Dice, no dice ahí: el demonio va a salir de tu hija. Que dice: no, Señor, el demonio ha salido de tu hija. Vamos, ahí en ese mismo momento, así, miren nomás, como un botón, activa la fe, tic, ¿verdad? Qué interesante. El demonio ha salido de tu hija. Y dice el 29, y su hija fue sanada desde aquella hora, o sea, desde aquel momento, desde aquel minuto. Y también, si usted se va a Mateo 15, 28, la segunda parte dice: y cuando llegó ella a su casa, o sea, la mamá, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, quitada de la pena. Y el versículo Marcos 7:30 también lo atestigua. Así que fíjese lo interesante en esto, de lo que yo le dije al principio: nadie tuvo que orar por la niña. Nadie fue a imponer manos sobre esa niña. Nadie tuvo que reprender el demonio. Nadie tuvo que ungir con aceite. Nadie tuvo que decretar sanidad, liberación por esa niña. Nada. No hubo de presencia física ni de Jesús, ni de los apóstoles, de ningún discípulo ahí. El mero hecho de esa mujer fue creer en Jesús. Fe, creer en su poder, creer en Jesús fue más que suficiente para que ese demonio dejara a esa niña libre. Esa fe actuó a larga distancia. La fe hizo que el poder de Dios llegara hasta donde estaba esa niña y quedara libre en el nombre de Jesús. Hija, por esa palabra, ese nomás lo interesante. Y a veces queremos decretar y reprendo a este demonio. Si usted quiere hacer todo eso, está bien, es problema suyo. Pero ¿sabe qué dice aquí Jesús? Cuando él dio un principio, cuando están con otro demonio, ¿qué fue lo que le dije al principio? Señor, ¿por qué no lo pudimos sacar? Porque no tuvieron fe. Y luego después de eso, y también este demonio no sale sin oración y sin ayuno. Entonces, la oración y el ayuno aquí entra en segundo término, que dice: lo más importante es la fe. Tú no tienes fe, no va a pasar nada. Fíjese lo importante, la potencia que tiene la fe, hermanos. Ahora entiende usted por qué Satanás dice: y no quiero que tengan fe. Por eso él no quiere que tú ores con fe, no le conviene. Cosas buenas suceden. Amén. Así que la fe es bien importante. Si usted se va a otra escritura en la palabra, Mateo 13, 58, y no hizo ahí muchos milagros. ¿Por qué razón? Es que no decretamos, es que no oramos, es que no ayunamos. No, ¿qué es lo que él dice? A causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hizo Jesús milagros? Por la incredulidad, porque no tenían fe que Jesús podía hacer el milagro. ¡Wow! ¡Qué interesante es eso! ¿No cree usted? Marcos 11, 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga, le será hecho. Qué importante, ¿verdad? Mi corazón, ahí está el punto clave, la fe.
Mateo 17:20 también dice, y nada os será imposible. Lucas 1:37. También dice la palabra en Génesis 18:14, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. También dice Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? También dice la palabra, Jeremías capítulo 32, versículo 17, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Ve usted? Jesús caminando tranquilo, no te voy a escuchar, no lo voy a hacer. Pero tuvo fe, ¿qué hizo Jesús? Así. ¿Te recuerda aquella mujer con el flujo de sangre? Por tantos años lo he tenido, creo que eran 12, y he gastado todo mi dinero en médicos y nada ha pasado. Mamá, voy a ir a ver a Jesús, va a pasar por tal lugar. Mi hija, por gastaste todo el dinero, ya te estafaron tanto, ya no tienes nada. Quédate en casa, mi amor. No, mamá, yo siento algo en mi corazón que yo tengo que ir. La mujer va y se mete entre la multitud, ¿y qué hace? Y solamente dijo ella en su corazón, con tan solo que yo tocar el manto de Jesús, seré sana. La fe. ¿El poder estaba en el manto? No. El poder estaba en quien vestía el manto y en quien ella estaba poniendo su fe. Y era en Jesús. Y sucede el milagro. Y alguien me tochó, como dice. Ay, Jesús, tanta gente. ¿Ves que la gente te aprieta con quién te tocó? No. Alguien me tocó como con ganas de querer, ¿cómo se dice la palabra? Con propósito. ¿Pero cómo? Sí, yo sentí que salió poder de mí, pero lo decía de adrede, ¿para qué? Para que la mujer confesara, yo fui, y al final lo hizo, yo fui, Señor. Ok, vete, mija. Fue sana, fíjese nomás, fue sana físicamente y luego fue salva espiritualmente. ¿Ve usted? Dios hizo la obra completa en ella. Así que imagínese lo que puede hacer nuestra fe. Imagínense, hermanos, el diablo sabe que cuando tú le crees a Dios, milagros suceden. Hay respuesta, hay oración, hay sanidad, hay provisión, restauración, abrir puertas, misericordia, crecimiento, esperanza, oportunidad, bendición y muchas cosas más. Amén. Así que la fe mueve montañas, pero también activa el poder de Dios. Amén. Así que yo creo que Dios, a través de la fe, siempre va a obrar a nuestro favor y Él va a hacer lo que nosotros realmente creemos y va de acuerdo a su voluntad. Confiamos en su palabra y confiamos en sus promesas. Por esa razón, Jesús, cuando está ahí Pedro, porque Satanás ha pedido que los va a zarandear, así que les va a dar buen y bonito. ¿Y sabe qué fue una frase que Jesús le dijo? ¿Sabes qué? Yo he rogado por ti. ¿Sabe por qué? Para que tu fe no falte. ¿Ve usted? La fe no es solamente para yo recibir milagro, recibir sanidad, recibir mi salvación, el perdón de mis pecados. También es la fe la que nos sostiene en medio de las pruebas. Nos da el valor, la fe, la sabiduría para saber con qué actitud enfrentarlas. Porque el diablo le tiene mucho miedo a la fe y sabe lo que somos capaces si ejercitamos la fe. Por eso él dice, no quiero que oren, porque si oran van a activar la fe y algo bueno va a pasar. Yo no quiero eso, dice Satanás. Amén. ¿Entiende usted eso? Así que un pastor le pidió a la iglesia para que Dios hiciera un milagro. ¿Por qué razón? Porque en esa área donde ellos estaban, había un bar que habían abierto y él quería que ese bar se cerrara. No solamente el pastor, sino la iglesia también. Cada día el pastor pasaba enfrente de ese bar, se detenía enfrente del bar, levantaba sus manos, Señor, cierra este bar, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Y ahí cada vez él levantaba sus manos y oraba a Dios para que se cerrara. El dueño del bar era ateo, él no confiaba en Dios, pero él observaba lo que este pastor hacía cada día que pasaba ahí por ese bar. Luego, al pasar unos días, milagrosamente cae un rayo sobre el bar, ahí lo fulmina, lo acaba y lo consumió en llamas. Bueno, entendiendo, dándose la idea, el dueño del bar, que era ateo, él va y pone una demanda en contra de la iglesia y en contra del pastor de esa iglesia. Y él dijo que la iglesia había orado y que ese rayo había caído a consecuencia de esa oración que ellos hicieron, así que tienen que pagar todos los daños. Y estaban ahí en la corte junto con el juez.
El pastor lo negaba diciendo, no fue la oración. Yo creo que fue pura casualidad de que ese rayo cayó. El juez, reflexionando y viendo el asunto entre ellos dos, dijo, wow, qué dilema y qué problema tengo yo aquí. No puedo creer lo que está pasando aquí delante de mis ojos, viéndolos aquí a ustedes. ¿Y sabe qué? Tengo un ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree en el poder de la oración. Y así son muchos cristianos también. Creen que la oración no tiene poder. Creo que el problema está con nosotros, que no tenemos la fe realmente para orar de tal manera. Amén. Así que ¿cuánta es su fe? ¿Has dudado de Dios? ¿Has dudado del poder de Dios? ¿Has dudado del amor de Dios en tu vida? ¿Has dudado de la bondad de Dios en tu vida? Así que no permitas que Satanás gane ese juego en tu corazón y en tu mente y que no gane ventaja sobre tu vida y tú seas la persona que estás yendo a favor de sus artimañas y de sus engaños. ¿Qué necesito yo para aumentar mi fe, pastor? Porque estoy viendo que a veces yo sí dudo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la palabra nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que mi fe crezca. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puedo tener más fe. ¿Cómo la voy a tener? Leyendo la palabra de Dios. Es la única forma en la cual tú vas a aumentar tu fe, que cuando llegue una duda de Satanás, ¿qué va a hacer con tu fe? Como dicen en inglés, it's gonna bounce. Va a rebotar. No te va a penetrar, ¿me entiende? Pero si usted no lee la palabra de Dios, su fe va a menguar. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor y que sea Él con nosotros hoy. Creo que ya se dio cuenta por qué razón Satanás quiere que usted dude. Creo que ya ha aprendido esto. Pero sabe que este es el momento de confiar en Dios. Yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea su problema o su necesidad que usted está enfrentando y sinceramente ya ha tenido dudas de que Dios pueda obrar, que Dios pueda responder, que Dios pueda sanar, que Dios pueda proveer en esa necesidad de la cual tú estás pasando. Pero eso es lo que Satanás quiere. Recuerda lo que enseñamos hoy en la mañana. El enemigo siempre va a poner obstáculo para que llegue tu oración enviada del cielo. Así que tu necesidad tal vez ya va a ser respondida pronto y viene en camino. No te desesperes. Ten fe en Dios, confía en Dios, ten confianza en Él, que todo va a estar bien. Él es Dios, Él es nuestro Padre. Y como Padre, estoy seguro que Él quiere lo mejor para ti. Así que clama a Él, confía en Él, reactiva esa fe, aviva esa fe en tu corazón hacia Dios, ese Dios supremo, que todo lo puede y que no solamente creemos en Él, sino que también confiamos en sus promesas y que aplicamos sus promesas a nuestra vida para que se activen en nuestra vida. Así que haz una oración al Señor hoy, dile: Señor, estoy dudando, Señor. Como dijo aquel padre de aquel hijo también que estaba endemoniado: Señor, ayuda mi incredulidad. Ese es el mejor principio en el cual usted puede empezar para tener fe en nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de la fe, Señor, podemos conocerte. A través de la fe, Señor, podemos platicar contigo, Señor. A través de la fe, Señor, podemos clamar a ti. Y a través de la fe, Señor, tenemos la fe y la certeza, como lo dice Hebreos 11:1, que aún no lo vemos, pero creemos que vendrá, Señor. Así que, Señor, rogamos y pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor. Dirige a tu pueblo, Señor, que aumente su fe en ti, Señor. No en las circunstancias, no en los problemas, no en lo que está sucediendo, Señor, sino que su fe sea puesta en ti, Señor, para que toda duda sea echada fuera, Señor, en tu nombre. Así que los encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.